Y sí, al parecer, sí. Dame un segundo. Perfecto. Ya. Entonces, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a una clase de prueba de transición, en particular al módulo electivo. Y hoy vamos a abordar todo lo que implica la conservación del momentum angular. Recordemos que en la clase anterior vimos, y de hecho estudiamos, la cinemática del movimiento circunferencial, estudiando qué implica el MCU, el MCU-A y el MCU-R. Ahora vamos a estudiar la dinámica de los cuerpos que giran. Por lo tanto, aquí vamos a tener que realizar un análisis dinámico que se va a asemejar bastante a lo que hemos hecho a lo largo de todo este año en MRU, ¿ya? Con todo lo que implica, por ejemplo, los postulados y las leyes, mejor dicho, de Newton. Entonces van a haber varios símiles. Vamos a tener que recopilar y recaudar esa información. Y va a hacer mucho sentido en este nuevo mundo que es el movimiento circunferencial. Así que antes de comenzar, quisiera recordarles que se suscriban al Instagram de Puntaje Nacional, muy importante chicos y chicas, porque es a través de este medio donde vamos a estar en constante comunicación. Así que atentos y atentas tanto a las historias como a las publicaciones. Y también si tienen Twitch, suscríbanse al Twitch de Puntaje Nacional, que es Puntaje Nacional Latam, donde estamos subiendo los mismos videos que estamos subiendo en la plataforma de YouTube. Así que demos comienzo a la clase de hoy. Entonces, hay que definir algunos conceptos antes de adentrarnos en este mundo de la dinámica de los cuerpos que giran. Para empezar, y un aspecto sumamente importante es el momento de inercia. ¿Ya? Los objetos, según lo que plantea Newton, los objetos poseen una cierta inercia, y de hecho esa es el gran postulado, la gran idea de la primera ley de Newton, y es que los objetos manifiestan una tendencia a mantener un estado de reposo o a mantener un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Y caso contrario, por lo tanto, presentan una resistencia a variar este movimiento. Se puede entender de esas dos maneras, tanto como una tendencia a mantener el estado de movimiento, como también la resistencia a variarlo. Es equivalente. Ahora, si nos vamos al mundo circunferencial, también existe una inercia propia de este tipo de movimiento. Sin embargo, es una inercia rotacional. Todo objeto que puede rotar presenta oposición a que su estado de movimiento rotacional sea modificado. ¿Ya? Entonces aquí todo objeto que está rotando presenta una oposición a que su estado de movimiento sea alterado. Si es un giro, va a presentar una oposición a que este giro cambie. Puede que no esté girando y por lo tanto esté en reposo, y eso sería un giro cero, o puede que esté girando a un ritmo normal, o sea, a un ritmo constante, lo cual vendría siendo un MCU. Entonces, lo que se plantea aquí es que los cuerpos manifiestan una oposición al cambio de este tipo de movimiento. Esta oposición natural que presentan los cuerpos o sistemas al cambio de este estado de movimiento se denomina inercia rotacional. Entonces, insisto, se puede entender la inercia rotacional como la tendencia a mantener o la resistencia a la oposición a variar. Es totalmente equivalente, como a ustedes más les acomode. Entonces, importante entender esto, que todos los cuerpos, todos, un CD, una rueda, un aspa de ventilador, por ejemplo, el objeto que ustedes deseen pensar que esté girando, todo objeto presenta cierta resistencia a cambiar este giro. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros denominamos como momento de inercia? El momento de inercia es solamente una cuantificación, es un número con sus respectivas unidades físicas, pero es un número que nos permite saber cuánta inercia rotacional posee el cuerpo. ¿Ya? Es solamente eso, es una forma de cuantificar, una forma de identificar el numerito, la cantidad. ¿Ya? No es nada más complejo que eso. Así que, si bien el fenómeno físico que vamos a estar estudiando es la inercia rotacional, durante toda esta clase nos vamos a estar refiriendo al momento de inercia, que es el número que representa a la inercia rotacional. Es el número que nos indica cuánta inercia rotacional se manifiesta en el sistema. ¿Ya? Como digo aquí, es decir, es una magnitud que determina la resistencia que presenta un objeto a cambiar su estado de movimiento. Finalmente es eso. Es la magnitud que determina la resistencia a cambiar este estado de movimiento rotacional. ¿Ya? Espero que quede claro que es solamente
es un número que representa este fenómeno, ¿ya? Y nos vamos a estar refiriendo a este concepto toda la clase, por eso es importante que quede súper claro. Y por supuesto, este momento de inercia se representa con algún símbolo, y en este caso es la letra I, ¿ya? De inercia. Entonces, ocurren algunos fenómenos interesantes que es muy probable que todos y todas ya hayamos experimentado alguna vez, o al menos hayamos observado. Y ojo aquí, vamos a ir analizando punto por punto esta frase. Un segundo. Vaya, perfecto. Dice, mientras más alejada del eje de giro se encuentre distribuida la masa de un cuerpo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Mientras más alejada, eje de giro, masa del cuerpo. Ah, y distribuida, esta palabra es fundamental. Ojo aquí, los cuerpos no son siempre uniformes, no son siempre perfectamente simétricos, o si son simétricos no necesariamente tienen toda su masa distribuida en todo el espacio que están ocupando, ¿ya? Muchas veces, y es muy común, que los objetos concentren cantidades de masa en algunas zonas, ¿ya? Por ejemplo, esta ruedita de hámster concentra toda su masa en la periferia de este círculo, en el perímetro. Y también parte de esta masa también en alguna cara interna para justamente generar el giro. Pero la gran mayoría de esta masa se encuentra concentrada en la periferia de este sistema. ¿Mm? Por ejemplo, acá en el caso de este molino, la gran cantidad de la masa de este sistema, del sistema que está girando, no el sistema molino completo, sino de las aspas, está concentrada en los palitos que sostienen las banderas o las telas y las telas mismas, ¿ya? No, no está homogéneamente distribuido, ¿ya? Entonces, y esta palabra es fundamental, la distribución de la masa, ¿ya? Vamos a ver más adelante que todo esto se basa finalmente en cómo está distribuida la masa, cómo es que la masa se manifiesta dentro de este sistema. Y ahora, mientras más alejada del eje de giro se encuentre la masa de este cuerpo, mayor será su inercia rotacional. Ojo acá, mientras más alejada del eje de giro esté la masa, mayor será su inercia de rotación, mayor será el momento de inercia que va a manifestar, mayor será la resistencia a cambiar su estado de giro. Y por lo tanto, costará más hacerlo girar, ¿ya? ¿Por qué? Porque, perdón, hacerlo girar, detener su giro o modificar su estado de movimiento rotacional. Puede ser cualquiera de esas tres alternativas. ¿Y por qué tiene sentido? Mientras mayor sea el número del momento de inercia, mayor va a ser la dificultad que va a manifestar el sistema para alterar su giro, ¿ya? Vamos a adentrarnos en este tema entonces, metiéndole matemática, por supuesto. La física requiere de la matemática para que se manifieste finalmente este fenómeno, para poder estudiarlo de manera adecuada. Entonces, momentos de inercia de distintos cuerpos. Yo sé que aquí les presento varios cuerpos con muchas ecuaciones. No se preocupen, tranquilos y tranquilas. No es necesario que se aprendan cada una de estas ecuaciones, no es necesario, ¿ya? De hecho, en las pruebas estandarizadas no se espera que ustedes se aprendan de memoria cada una de estas ecuaciones, ¿ya? La única que tienen que aprenderse sí o sí, la única que tienen que tener súper claro, ¿ya? ¿Cómo funciona? Es esta. Es la primera, ¿ya? La del anillo, en el fondo puede ser un anillo, puede ser, no sé, un cilindro también, no hay problema. Puede ser un cilindro, pero en el fondo que concentre toda su masa en la periferia, ¿ya? Y ojo, y fíjense cómo está girando como una rueda, ¿ya? Está girando como, por ejemplo, un hula hula, ¿sí? Se llaman hula hula, estas rueditas como de plástico que uno se coloca en la cintura y uno empieza a dar vueltas y vueltas. Em, Ese es un buen ejemplo, por ejemplo, porque en ese caso toda la masa, toda la masa del sistema hula hula está concentrada en su periferia, está concentrada en el perímetro de este círculo. Y por lo tanto, ¿y cómo, insisto acá, cómo es que está girando? Está girando como una rueda, está girando con este eje de rotación. En el fondo este va a ser el eje quieto y todo va a estar girando en torno a o alrededor de ese eje, de esta línea imaginaria, ¿ya? Y en este caso es que el momento de inercia, el momento de inercia se calcula como la masa del sistema, ojo, la masa del sistema, m de masa, por el radio al cuadrado. ¿Y qué es el radio al cuadrado? Es la distancia de cualquiera de estos puntos hacia
el centro de giro o hacia el centro por donde pasa el eje de giro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y tiene sentido pensar que mientras más grande sea el hula hula, implica que más amplio va a ser, ¿ya? Más grande va a ser este círculo y por lo tanto mayor va a ser este radio y como consecuencia mayor será perdón, el momento de inercia de este sistema. No sé si ustedes alguna vez han podido, ojalá sí que tienen en sus casas, utilizar, en el fondo, intentar experimentar con hula hulas de diferente tamaño, ¿ya? O no necesariamente debe ser un hula hula, puede ser, por ejemplo, un rollo de toalla nova, no, ¿por qué no? ¿Ya? Sé que en este caso se ve como una franjita pequeña, pero a lo que alude finalmente esta forma del anillo, este sistema anillo, es a un tipo de sistema que concentre toda su masa en la periferia, en una lámina muy muy delgada, ¿ya? Y por ejemplo, un cono de toalla nova, solo el cono, no la toalla nova completa, eh, podría ser un muy buen ejemplo para estudiar este fenómeno de cómo es que rueda un anillo, ¿ya? Yo sé que acá abajo aparece cilindro, y de hecho aparece un cilindro hueco, ¿ya? Este sería el caso, por ejemplo, de una toalla nova, ¿ya? Pero con la toalla nova intacta. En ese caso se genera una concentración de la masa, pero en capas, en una capa bastante gruesa, ¿ya? Y al centro se genera este vacío, por donde pasa, por ejemplo, este eje de rotación, ¿ya? Y en ese caso habría que ocupar esta fórmula. Reitero, no es necesario que se aprendan esta ecuación. Si es que en alguna prueba estandarizada, en particular en la PTU, les llegasen a preguntar en el fondo sobre la dinámica rotacional de un cilindro hueco, a ustedes les van a dar sí o sí la ecuación, ya sea en una tablita al principio de la prueba, ya sea en el mismo enunciado. En el fondo no se espera que ustedes se aprendan de memoria todo esto. Lo que sí se espera que se aprendan de memoria son dos cosas. Uno, la ecuación que estoy mencionando aquí, la del anillo, ¿ya? Este anillo, y ojo, el anillo que gira como rueda, no el anillo que está girando como una moneda, por ejemplo, cuando uno las hace girar, cuando uno, por ejemplo, para una moneda y la hace girar como un trompo, ¿ya? Eh, es como si uno tomara un hula hula y, por ejemplo, uno lo hiciera girar sobre el piso, sobre un eje que va perpendicular, en el fondo forma un ángulo de 90 grados con el piso. En ese caso, y fíjense, es curioso, el mismo objeto, el mismo objeto con la misma masa, con la misma forma, con el mismo todo, modificando solamente el eje de giro, ¿ya? Modificando el eje de giro ahora es un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que la dificultad para modificar su giro disminuye a la mitad, solo por el hecho de modificar el eje de rotación. Es interesante esto y voy a volver acá. Esta palabra es fundamental, la distribución de la masa respecto al eje de giro. No da lo mismo respecto a cuál eje de giro está girando el cuerpo. Es sumamente importante entender que, por ejemplo, acá este eje no está tocando ningún punto de la circunferencia, no está tocando ningún punto del anillo. Por lo tanto, toda la masa está distribuida lo más lejos posible de este eje de rotación. Al contrario, ¿qué ocurre en este caso cuando el eje de rotación pasa justamente y toca al sistema? En ese caso, no toda la masa está distribuida lejos del eje de rotación. De hecho, está tocando el sistema. Por lo tanto, hay muchos puntitos que están cerca o relativamente cerca de este eje de rotación, ¿ya? Hay otros que están más lejos, sí, pero hay varios que están mucho más cerca. Entonces, la dificultad para perpetuar este giro o para, mejor dicho, para cambiar, para modificar este giro, disminuye, ¿ya? Por ejemplo, acá, en el caso del disco sólido, ¿qué es un disco sólido? Una moneda, por ejemplo, una moneda de 100 pesos, una moneda de 500 pesos, cualquier tipo de moneda en realidad, es un disco sólido, ¿ya? Un disco sólido podría ser un CD. Yo sé que el CD tiene una partecita al medio que no tiene materia, pero supongamos que sí tiene materia, en ese caso sí vendría siendo un disco sólido. O por ejemplo, una rueda. Una rueda es un disco sólido, una rueda cualquiera, ¿ya? Eh, una rueda de auto, mejor dicho. Eso se parece más a un disco sólido.
En fin, el punto es que es un disco, es como un objeto circular plano, y ojo, la palabra sólido implica que tiene toda su superficie está cubierta de la masa de manera homogénea. ¿Ya? Y en este caso, fíjense, cuando este disco está girando como una rueda, nuevamente, por ejemplo, aquí está un poco de lado, pero en este caso está girando como una rueda, como giraría normalmente una rueda, ¿ya? En el piso. Su momento de inercia es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Pero cuando el eje de rotación pasa y atraviesa completamente a este disco, y este sí sería el caso de una moneda girando sobre el piso, en este caso, fíjense, ahora disminuye a un cuarto. Si se fijan, dependiendo de cómo es el eje, y cómo está este eje distribuido, o cómo interactúa este eje con el sistema, es también la facilidad o la dificultad para mantener el giro. Ojo que esto también es un 0,5, esto es un 0,5 y esto es un 0,25. Son números que achican, son números que empequeñecen al multiplicar. El momento de inercia más grande de todos está acá, en el anillo. ¿Por qué? Porque toda su masa está lejos del eje de giro. Como mencioné acá, mientras más alejada se encuentre la masa del eje de giro, mayor será su inercia rotacional. ¿Ya? Es súper importante esto. Mientras más alejada del eje de giro esté la masa, mayor dificultad o mayor resistencia va a manifestar a cambiar su giro. ¿Ya? De hecho, quiero mostrarles aquí algunos ejemplos. Atención, espero que no suene muy fuerte. Eh, voy a intentar, voy a bajarlo un poquito. Ya, ahí lo voy a poner en 5. Ojo, si es que no se escucha nada, se escucha muy bajito, no se preocupen, porque la idea no es necesariamente que escuchemos a esta persona, sino que veamos cuál es el montaje, cuál es el experimento que está proponiendo. ¿Ya? Fíjense, en este caso lo que tiene es como una ruedita, ¿ya? Con 4 bastones. ¿Cuál es la gracia aquí? Que estos bastones poseen ciertas masas aquí, fíjense. Ahí, acá, ¿ya? Poseen ciertas masas, lo cual agrega masa al sistema. Pero fíjense también que estas masitas, ¿ya? Estos elementos con materia, están cerca del eje de giro, ¿ya? Están cerca del punto donde gira la rueda. Por lo tanto, lo que va a hacer ahora es dejar caer un objeto atado a esta ruedita, lo cual va a forzar a la ruedita a comenzar a girar, ¿ya? Y fíjense la forma en la cual gira, el ritmo en el cual gira. Y ahora la pregunta es, ok, esta rueda que contiene, que en el fondo manifiesta estas masas cerca del eje de giro, está rotando con un cierto ritmo, de una cierta forma. Ok, ahora, ¿qué pasa si estas mismas masas no las cambiamos, sino que solamente las alejamos? ¿Ya? Las alejamos del eje de giro, las alejamos lo que más se pueda. Voy a sacar aquí los subtítulos. ¿Ya? Los vamos a alejar, solamente eso. No vamos a variar ningún otro fenómeno, solamente vamos a variar la distancia a la cual se encuentran estas masas respecto al eje de giro. Un segundo, sí, sí, un segundo, acá. Entonces, fíjense cómo gira cada sistema. La idea acá es que mientras más cerca estén las masas, la masa del sistema completo respecto al centro de giro, menor va a ser esta resistencia a cambiar el giro y por lo tanto va a girar más fácilmente. Por el contrario, si alejamos las masas de este centro de giro, lo que ocurre es que aumenta esta distribución, este alejamiento de la masa respecto al eje de giro y por lo tanto aumenta su inercia rotacional y como consecuencia le cuesta mucho más girar, gira más lento. ¿Ya? Asimismo, por ejemplo, quiero mostrarles este que también lo encontré bastante interesante. Fíjense que aquí este caballero posee
dos objetos, ¿ya? Que poseen la misma masa, esa es la gracia, poseen la misma masa. Uno es un disco sólido de madera, ¿ya? El café es un disco sólido de madera, y el otro es un anillo, ¿ya? Es un cilindro hueco, pero completamente hueco, de hecho es un anillo, se considera anillo. Eh, Denme un segundo, ahí sí. Entonces, nuevamente, uno es un disco sólido de madera, no importa mucho el material, por si acaso, y el otro es un anillo de acero, ¿ya? Poseen la misma masa ambos, pero la gracia aquí es que tienen la masa distribuida de distintas formas. El disco sólido de madera tiene su masa distribuida completamente en todo el sistema de manera homogénea. El anillo de acero tiene su masa distribuida en la periferia. Entonces vamos a ver cómo gira cada uno. Atención aquí. Entonces el caballero lo que va a hacer es que va a colocar un tope para asegurarse que ambos comiencen a girar al mismo tiempo. Lo va a sacar y veamos cuál llega primero al final de esta rampa. Fíjense que ambos partieron al mismo tiempo y fíjense que el disco sólido de madera llega antes al final de la rampa. ¿Por qué? Porque el disco sólido, pese a que poseen la misma cantidad de masa, el disco sólido manifiesta menor resistencia a girar. Y debido a que presenta una menor resistencia a girar, es que gira más rápido, gira con mayor facilidad. Por ejemplo, acá. A ver, aquí, este es... Ah, no, 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 este no, todavía no. Este sí podría ser útil. Este no. Ya. Estos dos podrían ser útiles, ¿sí? Dame un segundo. Entonces lo que va a pasar acá es que hay un profesor que tiene dos barritas de madera idénticas y coloca dos masas idénticas de metal, ¿ya? Lo que va a hacer es que las va a colocar, las va a alinear y las va a soltar. Y vamos a ver cuál gira más rápido. La barrita de madera que posee su masa al final, en el extremo opuesto al eje de giro, o la barrita de madera que posee esta concentración de masa cerca del eje de giro. Si se fijan, ahí en cámara lenta, la barrita de madera que posee esta concentración de masa cerca del eje de giro es justamente la que comienza a girar más rápido y la que llega al final de su giro antes que la barrita de madera que posee esta concentración de masa lejos del eje de giro. Ahí en cámara lenta se puede observar. El caballero, o sea, el profesor, colocó estas dos barritas en la misma posición, no le dio ventaja a ninguna. Pero físicamente, de manera natural, un sistema tiende a girar de manera más fácil, de manera más rápida, con menor resistencia en comparación a el otro. Aquí ocurre lo mismo, si se fijan, ocupa los mismos fenómenos. Ahí de hecho aquí coloca, mire qué interesante, coloca una esfera y la esfera gira más rápido. ¿Por qué? Fíjense, y tiene sentido. La esfera, lo más probable es que era una esfera maciza, lo más probable. Una esfera maciza es una esfera como una bolita, una bochita, una canica, eso, ¿ya? Una canica. Son esferas completamente llenas de esta materia. En el fondo, la materia que compone este cuerpo está completamente distribuida en el espacio que ocupa. Y fíjense, aparece un 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Qué implica este 2/5? 2/5 es justamente en números decimales, es 0,4. Es hasta el momento uno de los números más pequeños, ¿ya? Y por el contrario, fíjense, una esfera hueca. ¿Qué vendría siendo una esfera hueca? Por ejemplo, una pelota de fútbol, una pelota de básquetbol, una pelota de playa, ¿ya? Son esferas, pero que la masa de este sistema está mayoritariamente concentrada en
la superficie. Y en ese caso, el momento de inercia es 2/3 por la masa por el radio cuadrado. O sea, que en este caso sería 0,66 periódico, ¿ya? Este es un número mucho más grande. Recuerden, mientras más pequeño sea el número, más pequeño es el momento de inercia. Entonces, y de hecho con esto terminamos acá, lo prometo. Después vamos a continuar, pero me interesa, es muy importante que se entienda a la perfección qué es este fenómeno del momento de inercia. Fíjense aquí, presentan cuatro cuerpos, ¿ya? El rojo es una esfera, ay, perdón, el rojo es una esfera hueca, ¿ya? El amarillo es una esfera sólida. El verde es un cilindro, un anillo, mejor dicho, ¿ya? Y el azul es un cilindro sólido. Y fíjense que los cuatro son soltados al mismo tiempo, de la misma altura, y fíjense cuál llega primero y cuál llega después. Llega primero la esfera sólida, llega primero la esfera sólida, luego llega el cilindro sólido, luego llega la esfera hueca y finalmente este cilindro o anillo, mejor dicho, ¿ya? Este anillo. Y tiene sentido, como lo hemos conversado hasta acá. Es consistente con los cálculos, ¿ya? Mientras más grande sea el número, mayor es esta resistencia a girar y por lo tanto gira más lento, ¿ya? O en realidad no es que gire más lento siempre, pero cuesta mucho más que manifieste este giro. Ah, importante, disculpen. En la unidad de medida en sistema internacional, debido a que es masa y es radio al cuadrado, es kilogramos por metro al cuadrado. Es solamente lo que uno utilizaría cuando uno calcula masa y uno calcula distancia al cuadrado. Aquí, por ejemplo. Y esto es interesante porque es un experimento que ustedes pueden realizar en su casa tranquilamente. Rotación y momento de inercia. Cualquier cilindro sólido, ¿ya? Cualquier cilindro que esté con su masa distribuida también en el centro, cualquier cilindro sólido al rodar por una pendiente inclinada se desplazará o rodará con mayor aceleración lineal que un cilindro hueco, ¿ya? Fíjense, un cilindro sólido, ¿qué es un cilindro sólido? Voy a borrar acá, tal vez hay mucho. Un cilindro sólido vendría siendo, o vendría geométricamente siendo equivalente a un disco sólido girando de esta forma, ¿ya? Versus un cilindro hueco que tiene esta ecuación. Entonces, denme un segundo. Perfecto. Entonces, y atención aquí, uno, por ejemplo, puede colocar plasticina o greda o arcilla, ¿ya? Dentro de este espacio que se encuentra en el scotch y tener un scotch sin alterar. La idea acá es que si uno los deja rodar al mismo tiempo desde la misma altura, existe una diferencia en el giro. Este sistema posee una inercia rotacional menor en comparación a la inercia rotacional que manifiesta el cilindro hueco. Uno puede decir, pero profe, uno le está agregando masa a la masa que ya tenía antes. Este posee menos masa. ¿Cómo es posible eso? En el fondo le estamos agregando masa, o sea, no debería girar más lento debido a las ecuaciones que estamos viendo acá. Mientras mayor sea la masa, mayor va a ser la inercia de rotación. Sí, es cierto que la cantidad de masa afecta la cantidad de inercia rotacional, afecta la cantidad de momento de inercia, pero el factor fundamental en todo esto, y voy a volver acá, es esta palabrita, la distribución. Es esta palabrita, la distribución de la masa. No es tanto la masa en sí, sino la distribución de esta masa. Por ejemplo, acá, todos estos cuatro objetos poseen la misma masa, ¿ya? Pero están distribuidas de diferente manera. Acá también vimos sistemas con la misma masa, pero distribuidas de diferente manera. Es la distribución lo que importa acá. Por ejemplo, aquí. Aquí no alteramos nada, solamente, o sea, no alteramos la cantidad de masa, lo único que alteramos fue la distribución de esta masa. Y eso, como vemos acá, la distribución de la masa define, dictamina cuál es el tipo de ecuación que vamos a utilizar. Es la distribución de la masa y cómo en el fondo gira, cuál es el eje de giro. De eso depende en realidad. ¿Es verdad que si uno agrega la masa también aumenta el momento de inercia? Sí,
Sí, numéricamente hablando es correcto, pero aún así, aunque nosotros le hayamos aumentado la masa, la distribución de esta masa era prácticamente homogénea en este caso, en el primer Scotch. Por lo tanto, eh, la ecuación que se utiliza para calcular este momento de inercia le favorece mucho más a la ecuación que hay que utilizar para calcular este otro momento de inercia. Favorecer en el sentido de que favorece el giro, le resulta mucho más fácil girar o presenta una menor resistencia a variar su giro. A eso me refiero con favorecer. ¿Ya? Entonces, y por favor, esto es súper importante, la palabra distribución. La palabra distribución de la masa es la clave para entender cómo es que se manifiesta este fenómeno del momento de inercia. Si no me creen, y está bien que no me crean, de hecho la idea es que no me crean, tampoco que ustedes intenten experimentar por su cuenta, háganlo. Basta con tener dos scotch y adentro le pueden colocar lo que ustedes quieran. De hecho, podrían colocarle, no sé, papel alusa, por ejemplo. Podrían colocarle... eh, ¿qué otra cosa más? No sé, ahí ustedes tendrían que ver con qué elementos cuentan, pero la idea es que si ustedes como que aún no se convencen de esto, que es legítimo, por supuesto, es muy legítimo, inténtenlo. Inténtenlo y van a darse cuenta de que efectivamente la clave aquí está en la distribución de esta masa. Aspectos importantes ya respecto a como consecuencias de todo este fenómeno. Un segundo. Ya. Como consecuencia de este fenómeno, y atención aquí, los objetos que tienen igual forma, pero distinto tamaño, por ejemplo, una rueda de camión y una rueda de autito chiquitito, ¿ya? Al rodar por un plano inclinado, se desplazan con la misma aceleración lineal, pero con distinta velocidad angular. ¿Qué significa esto? Que la inercia rotacional tiene mucho que ver con la forma del cuerpo, con la manera en la cual la masa se distribuye en este cuerpo. Espero haber sido lo suficientemente enfático en ese punto. Y como consecuencia de esto, es que dos cuerpos que sean iguales en forma, pero distinto tamaño, y por lo tanto distintas distancias, aquí por ejemplo, y a distintos radios, este radio es enorme, versus este radio que es chiquitito, o la cantidad de la masa de la rueda grande es considerablemente mayor a la cantidad de masa que posee la rueda pequeña. Entonces, si bien no son iguales, es evidente que no son iguales, sí poseen la misma forma, sí poseen la misma distribución de esta masa. ¿Qué implica esto? Que ambas avanzan con la misma aceleración lineal. O dicho de otra forma, ambas llegan a la meta, llegan al punto final al mismo tiempo. ¿Qué implica eso? Que también avanzan con la misma rapidez lineal. Ambas. ¿Ya? Ambas, si son soltadas de la misma altura y son soltadas al mismo tiempo, llegan al final de esta rampa al mismo tiempo, con la misma aceleración y con la misma velocidad, mismo todo. ¿Qué es lo que varía? Varía la velocidad angular. ¿Qué implica esto? Que en el fondo, y espero que haga sentido, imagínense así, imagínense este escenario donde uno suelta una rueda muy grande, una rueda tal vez de tractor, no sé, gigantesca, y una rueda de auto pequeño, de auto como de ciudad. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos dos casos? Ambas van a llegar a la meta al mismo tiempo, pero para que eso ocurra, la rueda chiquitita tiene que dar varias vueltas, tiene que dar varias vueltas, tiene que apurarse para equiparar el avance de la rueda grande. La rueda grande basta con que dé una vuelta o dos vueltas y ¡pah! Llega al final. Ya llega al final de este recorrido. No así la rueda pequeña. En el fondo, como que la rueda pequeña necesita, físicamente hablando, no es que tenga la conciencia para hacerlo, pero necesita, físicamente hablando, ir más rápido para compensar este diminuto tamaño. ¿Ya? Piénsenlo así. Recordemos que ¿dónde está el lapicito? Acá está. Recordemos que la rapidez lineal, o velocidad lineal, como ustedes deseen, en este caso equivalente porque se está moviendo en línea recta, va a ser igual a también la rapidez angular por el radio, ¿ya? Por el radio de giro. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí?
Ya que hemos establecido que ambas llegan al mismo tiempo y con la misma velocidad y con la misma aceleración lineal y todo, como llegan a la meta al mismo tiempo recorriendo la misma distancia, todo lo mismo, significa que esta variable es constante, se mantiene fija. Por lo tanto, si es que nosotros aumentamos el radio, como es el caso de la rueda grande, eso implica que la velocidad angular debe disminuir. ¿Y qué es la velocidad angular? Es simplemente la cantidad de ángulos o la cantidad de vueltas que da en un segundo o en un minuto, como ustedes deseen. Es cuántas vueltas tiene que dar finalmente para llegar a la meta. ¿Ya? Si la rueda es más grande, necesita dar menos vueltas en 5 segundos o en 10 segundos para llegar a la meta. Y al revés, que es lo que pasa con la rueda chica. En el caso de la rueda chica, todo lo contrario. Debido a que su radio es pequeño, fíjense que el radio es pequeñito, necesita, físicamente hablando, dar muchas más vueltas, necesita apurar este paso, necesita dar la mayor cantidad de vueltas en el mismo tiempo, 5 segundos, 10 segundos, el tiempo que sea, para justamente equiparar y para compensar y mantener la variable de la velocidad lineal constante. ¿Ya? Y este es el principio que sustenta esta forma de las bicicletas antiguas. ¿Ya? Antes las bicicletas antiguas tenían una rueda muy grande y una rueda muy pequeña. ¿Cuál es la idea acá? Que debido a que ambas ruedas eran prácticamente iguales en la forma, bastaba con dar un par de pedaleos en la rueda grande para avanzar bastante y la rueda pequeña de atrás seguía el ritmo, seguía el paso, giraba muchísimo, muchísimo más rápido, pero mantenía el paso en el fondo, mantenía el ritmo, se mantenía avanzando al unísono y por lo tanto el sistema se mantiene bien estable, se mantiene bien conformado. No es que la rueda pequeña ande más lento y por lo tanto se vaya para atrás. No, ambas ruedas avanzaban, ojo, avanzaban linealmente al mismo ritmo. Pero la rueda grande giraba poco para generar este avance lineal y la rueda pequeña tenía que girar mucho para generar este mismo avance lineal. ¿Sí? Esa es la idea detrás de este diseño. Ya. Y ahora sí entramos en lo que hemos estado esperando todo este rato, lo que hemos estado cocinando de a poco, y es el tema del momento angular o momentum angular, como ustedes deseen llamarlo. ¿Qué es esto? Recordemos también, y es súper importante entender esto, que el mundo rotacional es muy similar, muy parecido a el mundo lineal. Muchas de las propiedades que se manifiestan en el mundo lineal se manifiestan también en el mundo rotacional, pero hay que adaptar algunos fenómenos, hay que adaptar algunos aspectos, ¿ya? Atención aquí. El momentum angular o cantidad de movimiento angular es una magnitud que depende del momento de inercia y la velocidad angular. Es un vector que se determina de esta manera. Recordemos, por favor, que también habíamos visto el momentum lineal. Lineal, ¿ya? El momentum lineal nosotros lo habíamos calculado como P igual a la masa por la velocidad lineal. Recordemos que el momentum es un vector. Es súper importante eso, ¿ya? Como consecuencia, también está el momentum angular. ¿Y qué es el momentum angular? Se calcula como la letra L, se simboliza, mejor dicho, como letra L, y se calcula como, y fíjense aquí, en el mundo lineal teníamos la masa del sistema. Como hemos visto a lo largo de esta clase, sí importa la masa del sistema, pero en realidad lo que más importa es la distribución de esta masa en el sistema. Esta forma de masa en el movimiento circunferencial es lo que conocemos como inercia rotacional. En el fondo, en vez de escribir masa así solamente la masa, vamos a escribir inercia rotacional porque, y insisto en esto, no tan solo importa la cantidad de la masa que posee este sistema que está girando, sino que también cómo está distribuida. Y esta distribución está dada justamente por esta variable. Por, en el mundo lineal teníamos velocidad lineal. Y es finalmente el vector que compara el desplazamiento de este cuerpo respecto al tiempo que le toma para manifestar.
Ahora, en vez de velocidad lineal, vamos a estar hablando de velocidad angular. Vamos a estar hablando de velocidad angular. ¿Sí? Es solamente cambiar los, es solamente cambiar las variables, ya es solamente cambiar los números, los aspectos, los fenómenos que estamos involucrando en este nuevo sistema, en este nuevo escenario. Pero, si se fijan, tiene la misma estructura en la ecuación. ¿Qué significa eso? Que respeta y que en el fondo manifiesta finalmente los mismos principios básicos desde un punto de vista físico. ¿Ya? Existe el momentum lineal y existe el momentum angular. Existe la masa lineal, que es la cantidad de masa solamente. Existe la inercia rotacional. Existe el momento de inercia, que es la cantidad de masa y cómo está distribuida esta masa. Y eso influye mucho en el giro. Y también en el lado lineal está la velocidad lineal y por otro lado está la velocidad angular. Pero es la misma estructura, es el mismo principio básico. ¿Ya? Solamente que en el mundo lineal hay que hablar lenguaje lineal y en el mundo angular hay que hablar lenguaje angular. Pero eso es todo. ¿Ya? Y ojo acá. ¿Dónde está? Ah, no. Un segundo. Ya. Aquí hay que hablar dos cosas. Uno, ¿cómo se calcula este vector de momentum angular? El vector de momentum angular se calcula utilizando la regla de la mano derecha. Para aquellos y aquellas que hayan visto la clase de magnetismo, sabrán que en magnetismo se utiliza mucho el tema de la regla de la mano derecha. ¿Qué es la regla de la mano derecha? Es muy simple, no se preocupen. Como indica el nombre, hay que utilizar la mano derecha. ¿Ya? Ahora, hay que colocarla así, como abierta la mano, con los cuatro dedos juntitos y el pulgar apuntando en 90 grados. ¿Cuál es la gracia de esto? Que con los cuatro dedos de la mano derecha vamos a simular, vamos a seguir el giro que está manifestando el sistema. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes ven un reloj, ¿ya? Un reloj con agujas, por supuesto, ustedes lo que pueden hacer es, con la mano derecha, seguir el giro de las manecillas del reloj. ¿Ya? Por ejemplo, el secundero. ¿Cómo es que gira el secundero? Gira en sentido horario, ¿sí? En el fondo, hacia la derecha. Entonces lo que uno hace con los cuatro dedos de la mano derecha es simular el giro del secundero. Uno lo simula, solamente lo simula. Y al simularlo, la gracia es que el pulgar queda apuntando inmediatamente hacia donde está apuntando el vector de momentum angular. ¿Ya? Entonces solamente eso es con los cuatro dedos de la mano derecha simular el giro y con el pulgar inmediatamente va a quedar apuntando hacia donde está apuntando este vector que estamos buscando. ¿Ya? Es solamente eso. En eso consiste la regla de la mano derecha. Y por otro lado, y ojo acá, que... ta, 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 ta. Ah, no, creo que está en la próxima diapositiva. Sí, sí, creo que... Un segundo. Ah, no, no, ya, perfecto, ya me acordé. Disculpe. Ahora sí que sí. Entonces, hay otro aspecto que quisiera mencionar de la dinámica del giro, que es el que viene en en la página siguiente. Pero por ahora necesito que empecemos a entender un poco más cómo es que funciona est- vector del momentum angular. ¿Ya? El momentum angular produce una estabilidad del giro. ¿Ya? Produce una estabilidad del giro, ya que tiende a mantener su posición del eje de rotación estable. En el fondo, y seguramente lo han experimentado, cuando uno anda, por ejemplo, en bicicleta, es difícil mantener estable la bicicleta cuando uno está detenido. Por ejemplo, si es que uno está andando tranquilamente y de pronto uno se detiene, es muy probable que uno tienda a inclinarse y tenga que apoyarse. O también, por ejemplo, las bicicletas usualmente tienen esta como patita en la rueda trasera para apoyar la bicicleta y que no se caiga. Las bicicletas son muy inestables si es que están quietas, si es que las ruedas están estáticas. Por el contrario, ¿qué pasa cuando las ruedas están girando? El sistema se estabiliza muchísimo, ¿ya? Uno puede andar perfectamente en una bicicleta andando y es muy estable ese sistema, muy estable. ¿Por qué? Es gracias a la presencia de este vector de momentum angular. El vector de momentum angular
tiende a mantener su posición, tiende a mantenerse siempre igual, tiende a mantenerse estable. Y como consecuencia de que, que este vector tiene siempre la tendencia a mantenerse fijo, es que uno puede andar tranquilamente en la bicicleta, porque en el fondo al girar las ruedas, se está generando, como sale aquí, se está generando este momentum angular, y este vector tiende a mantenerse paralelo al piso. Entonces, si es que uno se empieza a inclinar, por ejemplo, ya perfecto, el sistema, en un segundo, y sí, perfecto. Entonces, eh, 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 eh. Entonces, esa es la idea detrás de este fenómeno del momento angular y en particular del vector de momento angular. ¿Ya? Es un vector que se manifiesta naturalmente cuando un objeto está girando. Por ejemplo, un trompo. ¿Por qué los trompos son tan estables cuando están girando? Justamente por la presencia de este vector. ¿Por qué cuando uno hace girar una moneda, por ejemplo, la moneda se mantiene tan estable, pero si uno intenta como colocar la moneda de canto sin que gire, es tan inestable, tan fácil que se caiga? Nuevamente, es la presencia de este momentum angular, ¿ya? Y por ejemplo, aquí propongo. Por eso es más fácil mantener el equilibrio sobre una motocicleta en movimiento que mantenerlo cuando está detenido. ¿Ya? Y, por ejemplo, fíjense cómo el piloto debe utilizar todo su cuerpo para lograr el cambio de este eje de rotación y así variar la dirección de su momento angular. En el fondo, el motociclista en este caso tiene que utilizar todo el peso de su cuerpo, todo el vector peso, para alterar el vector de momentum angular. ¿Por qué? Porque las ruedas en el caso de una motocicleta están girando muy rápido. Por lo tanto, el vector de momentum angular es gigantesco, es muy, muy grande. Y para alterarlo, se necesita también una fuerza muy grande. Y en este caso es la fuerza peso. Por eso es que en este caso pueden casi tocar el piso. Y de hecho es muy probable que muchos toquen el piso cuando están girando. Pero el sistema se mantiene estable, se mantiene en equilibrio, ¿ya? Esa es la idea. Ahora, no, sí, les voy a mostrar este video. Es este, sí, ya. Atención aquí. En el fondo, aquí hay un video donde se manifiesta un sistema que es una rueda de bicicleta colgada de una cuerda desde el techo. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente, si es que, verás, aquí, ¿qué va a pasar? Que si es que uno suelta este sistema, si es que uno suelta la rueda, lo que va a pasar es que va a empezar a caer, ¿sí? Va a empezar a caer por un tema de centro de masa, ¿ya? Ahora, ¿y qué es lo que va a pasar? Que este caballero va a empezar a hacer girar la rueda. La va a empezar a hacer girar, la va a empezar a hacer girar, y fíjense lo que va a pasar. El sistema no cae, ¿ya? Cuando lo que uno esperaría es que la rueda, ¡pum!, cayera inmediatamente. Pero debido a que está girando, es que se está manifestando lo que aparece aquí. Se está manifestando este vector rojo que simboliza al vector del momentum angular. ¿Ya? Entonces va a estar girando, va a empezar a girar. Porque, ojo, también el peso de la rueda también se va a estar manifestando. Entonces va a haber una interacción entre ambos vectores. Esta interacción es justamente lo que genera que el sistema empiece como a rotar en torno a la cuerda. ¿Ya? Pero no cae inmediatamente. Aquí, aquí se está manifestando el momentum angular, el vector del momentum angular, y ahí está siguiendo justamente con la mano, hacia dónde se estaría dirigiendo este momentum angular, el vector del momentum angular. ¿Ya? Y así hasta que se empieza a agotar la energía por un tema de roce, es inevitable, pero aún así, sí, fíjense, sigue sin caer, sigue sin caer. Y por lo tanto, y con esto nos despedimos, es el tema de la conservación del momentum angular. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien, perfecto. La conservación del momentum angular, y esto es súper, súper importante, este es un principio fundamental en la dinámica de los cuerpos, ¿ya? El tema de la conservación del momentum angular, fundamental.
Leamos, dice, cuando un cuerpo se encuentra girando, su momentum angular tiende a permanecer constante, a menos, y voy a subrayar esto, voy a borrar esto de acá. ¿Se podrá borrar o no? No se puede borrar. A menos que sobre él actúe un torque externo. Entonces, el momentum angular permanece constante, a menos que actúe un torque externo. Eso es súper importante. Y en el fondo este torque externo es esta fuerza que altera el estado de movimiento original. Entonces, ojo, si el torque externo se refiere a torque ejercido por algún sistema o por alguna razón, por algún fenómeno, que no sea parte propia del sistema que está girando. En el fondo, y por ejemplo, es como lo que uno hace cuando tira un trompo, o cuando uno le pega una moneda, o cuando uno hace girar un hula hula. Cuando uno, por ejemplo, prende el ventilador, ¿ya? Uno lo que, en ese caso, en todos esos casos, lo que uno está haciendo es aplicar un torque para que empiece a girar el sistema o para que se detenga el giro, en fin, es para modificar el giro del sistema. Y la gracia de esto es que si es que no existe torque externo, si es que no hay nadie ni nada aplicando una fuerza sobre este sistema que lo haga girar más rápido o que lo haga girar más lento, si es que no existe nada interviniendo en ese giro, intentámoslo así, tal vez puede ser un poco más fácil. Digamos que el torque es una intervención. Un torque externo es una intervención por parte de un aspecto, un agente externo, ¿ya? Si es que no existe tal intervención, la cantidad de movimiento circunferencial, la cantidad de momentum angular que manifiesta en un inicio va a ser igual a la que manifiesta al final. Y por lo tanto, como ya sabemos, esto se escribe, esto se escribe así, como el momento de inercia inicial por la velocidad angular inicial va a ser igual a el momento de inercia final por la velocidad angular final, ¿ya? Recordemos que, y esto ocurre por el tema del torque externo, en ausencia de este, vamos a analizar primero qué es lo que ocurre con esta conservación del momentum angular y luego vamos a entender qué es lo que tiene que ver aquí el torque externo, ¿ya? Acá. Entonces, aquí. Fíjense bien. Lo que acaba de pasar aquí es que un caballero, ¿ya? Espérense, aquí, un caballero empezó a dar vueltas en una silla y tiene en sus manos pesas, ¿ya? Seguramente pesas de 1 kilo. Independiente de la cantidad de masa, fíjense lo que ocurre con el giro. ¿Cómo es que gira este caballero? Si es que extiende los brazos o si es que recoge los brazos, ¿ya? Cuando los extiende, gira más lento. Y cuando los acerca, gira más rápido, fíjense. Los acerca, los extiende, los acerca, los extiende. Igual se va deteniendo por un tema de fricción con el aire y de la misma silla. Pero aparte de eso, la idea aquí es que es muy importante cómo se distribuye la masa del sistema, ¿ya? Porque fíjense que, espérense, acá, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, por ejemplo, si es que aumenta el momento de inercia, o sea, si la masa se empieza a alejar de este sistema, o sea, del eje de giro, si se empieza a alejar, como consecuencia, la velocidad angular, o sea, en el fondo la rapidez con la cual está girando este sistema, disminuye, de tal manera que esto se mantenga constante. Y al revés, ¿qué es lo que pasa? Que si disminuimos el momento de inercia, o sea, si acercamos la masa al centro de giro, no si variamos la cantidad de masa, si acercamos la masa, si variamos la distribución de esta masa y la acercamos al eje de giro, ¿qué es lo que ocurre? Como consecuencia, aumenta la rapidez angular para que esto se mantenga constante. Entonces es justamente lo que ocurre acá, ¿ya? ¿Se conserva el momentum angular? Sí, y por lo tanto, si es que, voy a hacerlo con azul, si es que
En un caso aumenta el momento de inercia, su rapidez angular tiene que disminuir. Y al revés, si disminuye el momento de inercia, su rapidez angular tiene que aumentar. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Un segundo, acá. Entonces fíjense, cuando el caballero coloca las masas, estas pesas, cerca de su cuerpo y por lo tanto cerca de su eje de giro, su momento de inercia disminuye y como consecuencia gira más rápido. Y cuando el caballero extiende los brazos y aleja la masa de este eje de giro, aumenta también su inercia rotacional, aumenta también su momento de inercia y como consecuencia disminuye su rapidez angular. Y ahí la acerca nuevamente y empieza a girar más rápido. La aleja y empieza a girar más lento. Por ejemplo aquí, fíjense. Fíjense cómo varía el giro. Sé que está en inglés, no espero que entiendan esto. Lo que quiero es que en el fondo veamos en qué momentos el giro es más rápido y en qué momentos el giro es más lento. Y cuando eso ocurra, ¿cuáles son los factores que están influyendo en este giro? Por ejemplo, aquí fíjense. Fíjense que la bailarina está girando respecto a su pierna izquierda y la pierna derecha la tiene extendida y los brazos igual extendidos. ¿Qué implica eso? Que la masa de esta bailarina está distribuida lejos del eje de giro, ¿ya? Por lo tanto, su momento de inercia aumenta y como consecuencia la velocidad angular disminuye, gira más lento. Ahora fíjense, de a poco va a ir acercando su masa al eje de giro. Como consecuencia, la inercia rotacional, el momento de inercia, disminuye. Y fíjense lo que pasa con la rapidez con la cual gira. Ahí está la masa muy alejada, y de a poco la va a empezar a acercar. Y para frenar, tiene que abrir nuevamente los brazos para detener ese giro. Ojo que no es que pierda energía en su giro, ¿ya? O no es que, por ejemplo, se haya estado dando vuelitos en el giro rápido. No, ella tenía, su sistema cuerpo tenía una cierta cantidad de giro, una cierta cantidad de momentum angular. Pero ese momentum angular se manifiesta dependiendo de la inercia rotacional, de qué tan alejada esté la masa del sistema del eje de giro o de qué tan cerca esté la masa del eje de giro. Un segundo. Y también, y con esto nos despedimos, creo. Ya estamos en la hora, sí. ¿Por qué es tan importante el tema del torque? Porque, no sé si se acuerdan, pero nuestro querido Newton, en su momento, la segunda ley de Newton, lo que plantea es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Ahora que estamos en el mundo rotacional, tenemos, y de hecho podemos sin ningún problema, traducir esta ecuación y mantener las mismas propiedades que plantea esta ecuación, pero hablando en idioma rotacional. En vez de fuerza, porque ojo, antes Newton en el fondo planteó todo empujando cajitas, tirando objetos, que caigan los objetos, en fin. Movimientos no rotacionales, sino desplazamientos. ¿Ya? Un tremendo aporte, fundamental. Sin embargo, uno también puede llevar esto al mundo rotacional. En vez de fuerza, ahora vamos a hablar de torque. ¿Ya? El torque externo. Insisto, en vez de antes en el mundo lineal empujábamos las cajitas o las deteníamos o las lanzábamos o las dejábamos caer o las lanzábamos hacia arriba. Ya, perfecto. Desplazamientos. Ahora vamos a estar hablando de giros. ¿Y qué es lo que fuerza a un sistema a comenzar a girar o qué es lo que lo fuerza a detener su giro? Es el torque. El torque es el responsable
de que el giro comience y el giro termine. Si ustedes en algún momento ven que un cuerpo está quieto y de pronto empieza a girar, ustedes pueden asegurar que ahí hubo presencia de torque externo. Que algo o alguien, algún fenómeno, aplicó un torque sobre ese sistema que en el fondo forzó este giro. ¿Ya? Y al revés, si es que un objeto se encuentra girando, ustedes no sé, se distraen, vuelven la mirada y ya no está girando o está girando más lento, ustedes pueden asegurar sí o sí que ahí hubo un torque aplicado. Usualmente los torques son aplicados, por ejemplo, por el roce con el aire, el roce con, no sé, con el piso, el roce con el engranaje interno del sistema, en fin, roce. El roce puede generar perfectamente una fuerza sobre este sistema. Ahora, ¿cómo vamos a traducir la masa? En vez de, antes estábamos hablando de masa, ahora, como ya hemos visto, en vez de masa vamos a hablar no tanto de masa, sino de inercia rotacional. Vamos a estar hablando del momento de inercia. Es cómo está distribuida esta masa. No, no importa tan solo cuánta masa posee el sistema, sino cómo está distribuida esta masa para generar este giro. Y en vez de aceleración lineal, lo que vamos a hablar es aceleración angular. Y eso lo vimos la clase pasada. Es en el fondo cómo acelera este sistema o cómo desacelera, cómo frena. ¿Sí? Entonces, y como moraleja, el momentum angular se conserva siempre y cuando no exista torque externo. Si a ustedes les dicen, por ejemplo, que este sistema que está girando está expuesto al roce, o alguien detiene este giro, o alguien o algo, no necesariamente debe ser alguien, o algo aumenta el giro, entonces ustedes inmediatamente tienen que asegurar que el torque externo se manifestó y por lo tanto no se conserva el momentum angular. El momentum angular se conserva si es que el torque externo es nulo, es cero. Al igual que el momentum lineal se conserva cuando no hay fuerzas actuando sobre el sistema. ¿Ya? Es el mismo fenómeno, es la misma relación entre el momentum lineal y la fuerza. Lo que está ocurriendo aquí es el momentum angular y el torque. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí entonces vamos a dejar la clase. Hoy vimos bastante materia. Observamos el tema de la inercia rotacional, el momento de inercia, el momentum angular y la conservación del momentum angular en ausencia de torque externo. Eso es súper importante, por favor, que el torque externo altera la cantidad de giro. ¿Ya? Y si a ustedes les indican que está en ausencia de roce, por ejemplo, listo. Ahí ustedes pueden aplicar esta ecuación y empezar a desarrollar matemáticamente todo lo que sea necesario. ¿Ya? Así que aquí les dejo algunos ejercicios de tal manera que ustedes pongan pausa, le saquen pantallazo, puedan trabajarlos tranquilamente y puedan observar si es que se comprendió más o menos de qué se trata todo este fenómeno o si aún hay aspectos que profundizar. Así que eso, un gran abrazo para todos y todas, espero que estén muy bien en sus casas, espero que haya sido una buena clase, espero que se haya aprendido algo interesante, algo motivante. Espero que el ánimo esté en alto. Recordarles que se suscriban al Instagram de Puntaje Nacional y también al Twitch de Puntaje Nacional. Así que es un gran abrazo para todos y todas y nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.